El viento helado de finales de otoño se colaba por cada rendija de la vieja librería donde Natalia trabajaba. Las estanterías de madera crujían levemente con el peso de los libros y el polvo acumulado en las esquinas danzaba bajo la tenue luz del local. Natalia se encontraba detrás del mostrador, cubriéndose las manos con los puños de su suéter gastado, intentando conservar el calor mientras pasaba de página en un cuaderno lleno de números. La contabilidad no cuadraba. De hecho, nunca cuadraba. Suspiró. Era fin de mes, y su sueldo apenas cubriría el alquiler del cuarto minúsculo donde vivía. Últimamente, hasta un par de botas nuevas era un lujo imposible. Miró hacia la ventana polvorienta, donde el reflejo del mundo exterior le devolvía una imagen. La de una joven de 25 años, de cabello castaño, atado en una coleta desprolija, con unos ojos grandes pero cansados, como si la vida le pesara demasiado para su edad. «¡Natalia!», llamó desde la trastienda el señor Toribio, el anciano dueño de la librería. «Ya puedes irte, el día está muerto». «Gracias, señor Toribio», respondió ella, recogiendo su bolso desgastado y ajustando su bufanda. Salió a la calle envuelta en una ráfaga de viento gélido. Las hojas secas crujían bajo sus botas viejas mientras caminaba hacia o ponto de ónibus, evitando pisar los charcos de agua sucia acumulados tras la lluvia de la mañana. Natalia se detuvo por un instante frente a una tienda de segunda mano, una de esas cuyo letrero apenas se sostenía en la entrada. El escaparate mostraba una mezcla desordenada de objetos, relojes antiguos, vajillas desparejadas y un par de abrigos de invierno colgados de un gancho. Uno de ellos llamó su atención. Era un abrigo largo de lana gruesa, de un azul oscuro apagado, con botones grandes y bien cosidos, a pesar del evidente desgaste en las mangas. Natalia se acercó al vidrio y se imaginó a sí misma con esa prenda, protegida del frío que le mordía la piel. Tocó el dinero que llevaba en el bolsillo, lo justo para cubrir su cena, pero también suficiente para aquel abrigo. «Tendré que saltarme la comida de hoy», murmuró para sí misma, tomando una decisión. Empujó la puerta de la tienda y una campanilla oxidada anunció su entrada. Detrás del mostrador, una mujer mayor, con gafas gruesas y un rostro inexpresivo, la miró en silencio. «Buenas tardes. ¿Cuánto cuesta el abrigo azul de la vitrina?». La mujer ajustó sus gafas y lanzó una mirada fugaz al abrigo, como si apenas lo recordara. «100 pesos». Natalia sacó el dinero y se lo entregó. La anciana envolvió el abrigo en un papel viejo y se lo entregó sin una palabra. «Gracias», murmuró Natalia, aunque la mujer no respondió. De regreso en su pequeño departamento, Natalia encendió una vieja lámpara de mesa y dejó caer el abrigo sobre la cama. El frío aún le recorría el cuerpo, así que decidió probarse la prenda. Le quedaba un poco grande, pero eso la hacía sentir aún más cómoda. La lana era suave y pesada, envolviéndola como si la protegiera de más que solo el clima. Se giró hacia el espejo pequeño que colgaba en la pared y se observó. Por primera vez en semanas no parecía tan rota. Fue entonces cuando metió las manos en los bolsillos. En el derecho sintió algo áspero y doblado. Frunció el ceño y sacó un pequeño sobre amarillento con los bordes desgastados por el tiempo. Lo sostuvo bajo la luz de la lámpara y notó que tenía un olor leve a papel antiguo, a recuerdos guardados durante años. La carta no tenía destinatario, solo un nombre escrito con una caligrafía impecable. Octavio. Natalia parpadeó confundida. ¿Quién era Octavio? Con cuidado, deslizó un dedo por la solapa y abrió el sobre, sacando una hoja de papel doblada. Desplegó la carta y comenzó a leer, sintiendo que el silencio de la habitación se volvía más pesado a su alrededor. Si estás leyendo esto, significa que todo ha terminado.
Lo que construimos fue más grande que nosotros, pero también fue nuestra ruina. Es hora de pagar las deudas que dejamos atrás, aunque el precio sea demasiado alto. Confío en que algún día alguien entienda lo que hicimos y por qué lo hicimos. No pude protegerlo todo, pero lo que queda está en tus manos ahora. La carta no tenía firma, pero el nombre Octavio aparecía al final como el remitente. Natalia la leyó una y otra vez, intentando darle sentido a esas palabras. Algo en ellas la inquietaba, como si hablara de un asunto tan grande que escapaba a su comprensión. «¿Qué significa esto?», murmuró, mirando la hoja bajo la luz amarillenta. Se sentó en la cama, con el abrigo aún puesto y la carta temblando en sus manos. Su mente comenzó a llenarse de preguntas. ¿Quién era Octavio? ¿Qué había hecho? Y sobre todo, ¿cómo había terminado aquella carta dentro del bolsillo de un abrigo olvidado en una tienda de segunda mano? Durante las horas siguientes, Natalia no pudo dejar de pensar en ello. Buscó el nombre Octavio en su teléfono, sin resultados claros. Había algo en esas palabras, el tono de arrepentimiento, el peso de los secretos, que no la dejaba en paz. Cerró los ojos por un instante y recordó el aspecto del abrigo, elegante, pesado, perteneciente a alguien que claramente había tenido dinero y poder. «Todo ha terminado», decía la carta. Pero, ¿qué había terminado? ¿Un negocio? ¿Una relación? ¿Una vida? Se levantó de golpe sintiendo un impulso que no pudo ignorar. «Necesito saber quién era él», dijo en voz alta, como si hablarlo confirmara su decisión. Guardó la carta en el cajón de su escritorio y colgó el abrigo en un gancho al lado de la puerta. Por primera vez en mucho tiempo, Natalia sintió que tenía un propósito. Tal vez estaba siendo irracional, pero algo dentro de ella le decía que aquella carta había llegado a sus manos por una razón. Se prometió a sí misma que no pararía hasta descubrir la historia detrás de esas palabras, y con ellas la verdad sobre Octavio. Lo que no sabía era que, al hacerlo, su vida cambiaría para siempre. La mañana amaneció fría y gris, como si el cielo adivinara el peso que Natalia llevaba sobre sus hombros. No había dormido bien. La carta seguía quemándole la mente, como un acertijo imposible de ignorar. Cada palabra escrita con aquella caligrafía perfecta resonaba en su cabeza. Todo ha terminado. Es hora de pagar las deudas. La voz de Octavio, aunque inexistente, parecía susurrar detrás de cada línea. Se levantó despacio y se vistió con el mismo abrigo azul que había comprado el día anterior. Sentía que esa prenda, tan antigua y elegante, se había convertido en un ancla entre ella y el misterio que intentaba resolver. Al salir del apartamento, se abrochó los botones con cuidado y guardó la carta en su bolso. La primera parada sería la biblioteca municipal. No tenía un plan claro, pero intuía que encontrar información sobre alguien como Octavio no sería imposible. Alguien con dinero, poder y un imperio industrial debía haber dejado un rastro en algún periódico, alguna revista, en algún lugar. El interior de la biblioteca era un refugio del ruido de la ciudad. Grandes ventanales dejaban pasar una luz pálida que iluminaba estanterías interminables, repletas de libros y archivos viejos. Natalia se acercó al mostrador, donde una bibliotecaria de mirada severa y cabello recogido en un moño la observó por encima de sus gafas. «Buenos días. ¿Cómo puedo ayudarte? Busco información sobre un hombre llamado Octavio», dijo Natalia, intentando sonar segura. «No sé su apellido, pero creo que fue un empresario importante hace algunos años». La mujer arqueó una ceja, visiblemente poco impresionada. «Necesitaré más detalles. Octavio no es un nombre precisamente raro». «Es todo lo que sé», respondió Natalia con una sonrisa forzada. «Pero quizá pueda comenzar con periódicos antiguos.
algo relacionado con empresarios o figuras públicas. La bibliotecaria suspiró y señaló una sala al fondo donde viejos archivos y microfilms estaban apilados. Allí están los registros de periódicos locales. Buena suerte. Natalia agradeció y se dirigió a la sala. Al entrar, el olor a papel envejecido y tinta antigua la envolvió como un perfume de otro tiempo. Se sentó frente a una vieja máquina de microfilms, encendió la luz titilante y comenzó a revisar los archivos, uno por uno. Las horas pasaron lentamente. Natalia pasó páginas y más páginas llenas de noticias de décadas atrás, inauguraciones de empresas, anuncios de obras públicas, escándalos de la sociedad local. Cuando comenzaba a perder la paciencia, una noticia llamó su atención. Octavio Villarreal, el empresario invisible tras el mayor imperio industrial de la región. Su corazón dio un vuelco. Ajustó la imagen en la máquina y comenzó a leer con avidez. Poco se sabe sobre Octavio Villarreal, el enigmático empresario que construyó una fortuna a partir de industrias textiles en la década de 1950. Conocido por su carácter recluso y su negativa a aparecer en eventos públicos, Villarreal fue respetado por sus éxitos, pero temido por su silencio. En 1972 desapareció sin dejar rastro, dejando tras de sí rumores de traiciones, disputas familiares y secretos oscuros que nunca salieron a la luz. Natalia se inclinó hacia la pantalla, sus ojos escaneando cada palabra. La noticia incluía una fotografía borrosa de un hombre alto, vestido con un abrigo similar al que ahora llevaba puesto. Aunque el tiempo había desvanecido los detalles, Natalia podía distinguir un rostro serio y una mirada perdida, como si estuviera consciente de que algo lo atormentaba. Villarreal, murmuró, pronunciando el apellido por primera vez. De repente, una voz masculina interrumpió sus pensamientos. ¿Tienes interés en Octavio Villarreal? Natalia se giró bruscamente y vio a un joven apoyado en el marco de la puerta. Tenía unos 30 años, el cabello castaño ligeramente despeinado y un par de gafas redondas que le daban un aire intelectual. Vestía una camisa azul arremangada y llevaba un cuaderno bajo el brazo. ¿Quién eres?, preguntó Natalia con desconfianza. Mateo, respondió él, acercándose con una sonrisa amistosa. Trabajo como periodista en un diario local. Te vi aquí y no pude evitar notar lo concentrada que estabas. ¿Y eso qué importa?, respondió ella, cerrándose como un erizo. Es que yo también estoy investigando a Octavio Villarreal, dijo él sentándose frente a ella sin esperar invitación. O mejor dicho, su desaparición. Llevo meses buscando información, pero no he llegado a nada concreto. Natalia lo observó con cautela. Había algo en él que le transmitía confianza, aunque no quería bajar la guardia tan rápido. ¿Por qué investigas a alguien que desapareció hace tanto tiempo? Porque su historia está llena de cabos sueltos, respondió Mateo, apoyando los codos en la mesa. Villarreal no desapareció porque sí. Hay rumores de que dejó algo importante, un secreto que podría cambiar la historia de su familia. Pero nadie sabe qué fue. Natalia sintió un escalofrío. Algo importante. Recordó la carta y cómo hablaba de pagar deudas. Decidió arriesgarse. Encontré esto, dijo sacando la carta de su bolso y colocándola sobre la mesa. Estaba escondida en el bolsillo de un abrigo que compré. Mateo tomó la carta con cuidado, como si estuviera hecha de cristal, y la leyó en silencio. Sus cejas se fruncieron mientras avanzaba por las líneas. Esto es real, dijo finalmente. ¿Sabes lo que tienes aquí? No, respondió Natalia, pero quiero descubrirlo. Mateo la miró con intensidad. Si esto es auténtico, significa que estamos más cerca que nunca de saber qué pasó con Octavio Villarreal. Pero te advierto,
Esto no será fácil. Si alguien dejó esta carta ahí, puede que otros también la estén buscando. Natalia sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Mateo, aunque vagas, encajaban perfectamente con la sensación que la había acompañado todo el día. La sensación de que alguien la observaba. «De todos modos, no pienso detenerme», respondió con firmeza. Mateo sonrió, como si aquella respuesta le confirmara algo. «Entonces, estamos en el mismo barco». Esa noche, mientras Natalia regresaba a su departamento, no pudo evitar mirar por encima del hombro varias veces. El eco de sus pasos parecía duplicarse en la calle vacía. La silueta de un hombre alto, de gabardina oscura, apareció por un instante al otro lado de la avenida, bajo la tenue luz de un farol. Pero cuando Natalia parpadeó, la figura ya no estaba. Apretó el bolso contra su pecho y apresuró el paso, con el corazón latiéndole en los oídos. Al llegar a casa, cerró la puerta con doble llave y se dejó caer en la cama, agotada. Sacó la carta y la sostuvo entre las manos, preguntándose qué clase de peligro había despertado al abrir aquel viejo abrigo. Pero no importaba, ya no podía echarse atrás. La historia de Octavio Villarreal la había atrapado y estaba dispuesta a llegar hasta el final. Lo que no imaginaba era que ese camino estaría lleno de sombras que llevaban décadas esperando ser descubiertas. La lluvia caía con insistencia contra las ventanas del pequeño café donde Natalia y Mateo estaban sentados. El lugar era cálido y tranquilo, con una decoración rústica de paredes de ladrillo y mesas de madera gastada. La música suave que sonaba de fondo hacía contraste con la tormenta que se desataba afuera. Sobre la mesa, entre dos tazas de café humeante, descansaba la carta amarillenta junto a un par de documentos impresos por Mateo esa misma mañana. «No hay duda», dijo Mateo señalando una de las hojas. El abrigo era de Octavio Villarreal. Apareció en varias fotografías tomadas en la década de los años 60. Siempre llevaba un abrigo similar, oscuro, con botones grandes y el mismo corte que el tuyo. Natalia frunció el ceño mientras pasaba la mirada por las fotos borrosas que Mateo había conseguido. Eran recortes de periódicos viejos y artículos olvidados de revistas locales. En cada una de las imágenes, un hombre alto y elegante aparecía de pie, siempre con el rostro parcialmente oculto por el ángulo o las sombras. Pero el abrigo era inconfundible, largo, de lana gruesa y de un azul profundo. «Es extraño», murmuró Natalia, más para sí misma que para Mateo. ¿Por qué algo así terminaría en una tienda de segunda mano? Mateo se quitó las gafas y las limpió con la manga de su camisa azul. «Eso es lo que intentaremos averiguar, pero escucha esto», dijo, sacando otra hoja. «Encontré una referencia en uno de los periódicos». Al parecer, poco antes de desaparecer, Octavio solía visitar una propiedad en las afueras de la ciudad. Nadie sabe exactamente para qué iba, pero era un lugar que él mismo mandó a construir. Natalia levantó la vista con interés. «¿Y qué tiene que ver con la carta?». Mateo sonrió de lado como si esperara esa pregunta. «En la carta que encontraste, Octavio menciona un lugar donde dejó algo importante. No dice exactamente qué es, pero menciona que confía en que algún día alguien lo entenderá. Puede que esa propiedad esté relacionada». Natalia tomó la carta entre sus manos, repasando las líneas ya conocidas. Aunque la había leído decenas de veces, ahora cada palabra parecía adquirir un peso nuevo. «¿Dice el artículo dónde queda esa propiedad?», preguntó, con una mezcla de nerviosismo y expectación. «Más o menos», respondió Mateo, mostrando un mapa viejo que había marcado con una cruz roja. «Está en una zona rural, a unos 30 kilómetros de aquí. Se supone que el lugar fue abandonado hace años, pero aún aparece en algunos registros».
Natalia sintió que algo se removía en su interior, una mezcla de curiosidad y miedo que se apoderaba de ella lentamente. «Tenemos que ir», dijo sin dudar. Mateo la miró con una ceja arqueada, como si evaluara su determinación. «¿Estás segura? Es un lugar apartado y no sabemos lo que encontraremos. Además», bajó la voz ligeramente, «tengo la sensación de que esto no es un simple misterio del pasado». Natalia lo miró fijamente, apretando los labios. «Precisamente por eso tenemos que ir. Si Octavio dejó algo allí, puede que sea la clave para entender lo que pasó con él». Mateo sonrió levemente y guardó el mapa en su mochila. «Bien. Prepárate para un viaje largo y posiblemente muy húmedo». El trayecto hacia las afueras de la ciudad estuvo marcado por un silencio incómodo. La carretera serpenteaba entre colinas cubiertas de árboles y el cielo seguía cargado de nubes grises. Natalia observaba el paisaje desde la ventana del auto que Mateo había conseguido alquilar con lo poco que tenía. Las gotas de lluvia formaban caminos sinuosos sobre el vidrio, como si intentaran guiarla hacia algún lugar desconocido. «¿Estás nerviosa?», preguntó Mateo, rompiendo el silencio. «No lo sé», respondió ella sinceramente. «Es como si estuviera a punto de abrir una puerta y no supiera lo que hay detrás». «Los misterios suelen ser así», dijo él, encogiéndose de hombros. «Pero a veces lo que hay detrás vale la pena descubrirlo». Llegaron a la propiedad justo después del mediodía. El lugar era más imponente de lo que Natalia había imaginado. La casa estaba rodeada por un terreno cubierto de hierba alta y maleza, como si el tiempo hubiera intentado tragársela. La fachada, aunque deteriorada, todavía conservaba rastros de su antigua gloria. Grandes ventanales con marcos de hierro y una puerta de madera tallada que se mantenía en pie, desafiando el abandono. «Aquí estamos», murmuró Mateo, apagando el motor. Natalia bajó del auto y respiró el aire húmedo y cargado de olor a tierra mojada. La propiedad parecía guardar secretos en cada grieta de sus paredes. Mateo caminó a su lado, sosteniendo la mochila con una mano y una linterna con la otra. «¿Lista?» «Lista», respondió Natalia, aunque su voz tembló ligeramente. La puerta principal cedió con un crujido largo y desgarrador. El interior de la casa era oscuro, con un silencio pesado que hacía eco en cada rincón. El polvo cubría los muebles viejos y las cortinas raídas colgaban como fantasmas olvidados. Mateo encendió la linterna y dirigió el haz de luz hacia el suelo, iluminando huellas débiles en la capa de polvo. «No somos los primeros en venir aquí», dijo en voz baja. «¿Qué quieres decir?», preguntó Natalia, sintiendo un escalofrío. Mateo se agachó y señaló las marcas en el suelo. «Alguien ha estado aquí recientemente». Un ruido seco los sobresaltó. Ambos se giraron hacia la ventana, donde la silueta de una figura alta se movió rápidamente hacia las sombras. «¿Viste eso?», susurró Natalia con el corazón en la garganta. «Sí», respondió Mateo poniéndose de pie. «No estamos solos». Natalia sintió que el miedo comenzaba a apoderarse de ella, pero lo apartó con fuerza. «Sigamos buscando. No podemos irnos ahora». Avanzaron con cautela por el pasillo principal, donde un cuadro enorme cubierto de polvo llamaba la atención. Era un retrato de un hombre elegante, con un abrigo oscuro muy similar al que Natalia llevaba puesto. Aunque los detalles del rostro estaban difusos por el desgaste, Natalia supo que era Octavio Villarreal. «Es él», murmuró. Mateo asintió y levantó la linterna, iluminando una pequeña inscripción tallada en el marco. «La verdad yace donde todo termina». Antes de que pudieran procesar el mensaje, escucharon pasos apresurados en la planta baja. Alguien había entrado en la casa. «Tenemos que salir de aquí», susurró Mateo, tirando del brazo de Natalia.
Ambos corrieron hacia la salida trasera, esquivando muebles caídos y tablones rotos. El sonido de los pasos los seguía de cerca, cada vez más rápido. Al llegar a la puerta trasera, Mateo la empujó con fuerza y salieron al exterior, donde la lluvia había comenzado a caer nuevamente. Corrieron hasta el auto, jadeando y empapados. Al girarse, Natalia pudo ver una figura oscura parada en el umbral de la puerta, observándolos en silencio antes de desvanecerse en las sombras. «Esto no fue una coincidencia», dijo Mateo, encendiendo el auto con manos temblorosas. «Alguien nos está siguiendo». Natalia se recostó en el asiento, respirando profundamente mientras observaba la propiedad a lo lejos. Aunque estaban en peligro, una cosa era segura. Habían encontrado algo importante, algo que otros querían mantener enterrado. «Tenemos que volver», dijo ella, con voz firme. «¿Volver? ¿Estás loca? No podemos detenernos ahora, Mateo. Esto apenas empieza». Mateo la miró con incredulidad antes de sonreír débilmente. «Eres más valiente de lo que pareces». Natalia miró hacia adelante, con los ojos fijos en el horizonte. Sentía miedo, sí, pero también algo más, una necesidad ardiente de descubrir la verdad, sin importar el precio. La mañana estaba cubierta por una neblina densa, como si el mundo intentara ocultar algo. Natalia y Mateo conducían en silencio por una carretera secundaria, bordeada de árboles deshojados y campos áridos que parecían no tener fin. El encuentro con la figura misteriosa en la propiedad abandonada aún los atormentaba, pero había algo más fuerte que el miedo, la necesidad de respuestas. Mateo sostenía el volante con fuerza y su expresión era tensa mientras miraba el camino. Natalia, sentada a su lado, llevaba el abrigo azul puesto y sostenía la carta de Octavio entre sus manos. Sus dedos jugaban con el papel arrugado como si buscaran fuerza en él. «¿Seguro que Inés vive aquí?», preguntó Mateo rompiendo el silencio. «Sí, según los archivos que encontraste. Ella trabajó para Octavio durante años y desapareció de la vida pública poco después de que él lo hiciera. Si alguien sabe algo, tiene que ser ella». Mateo asintió, aunque su mirada seguía fija en el horizonte. «Espero que quiera hablar. Personas como ella no confían en desconocidos». «Tendremos que convencerla», respondió Natalia con voz firme. Finalmente, el auto se detuvo frente a una casa pequeña y descuidada, ubicada al final de un camino de tierra. La fachada estaba agrietada, con la pintura descascarada y un jardín invadido por maleza. Era evidente que el tiempo había pasado sin piedad por aquel lugar. «Aquí es», murmuró Natalia, bajando del auto. La puerta principal tenía una aldaba de hierro oxidada. Natalia respiró hondo y golpeó 2 veces. El sonido retumbó en el interior de la casa, seguido de un silencio tan denso que le hizo pensar que no había nadie allí. Justo cuando Mateo estaba a punto de sugerir que se marcharan, escucharon el ruido de pasos arrastrados acercándose a la puerta. La puerta se abrió lentamente, revelando la figura de una anciana menuda, de cabello blanco recogido en un moño desordenado. Llevaba un vestido de lana gris que parecía demasiado grande para ella y un chal tejido sobre los hombros. Sus ojos pequeños y oscuros escrutaron a Natalia y a Mateo con suspicacia. «¿Qué quieren?», preguntó la mujer con voz áspera. «¿Usted es Inés?», preguntó Natalia, dando un paso adelante. La anciana no respondió, pero su mirada se endureció. «Trabajó con Octavio Villarreal, ¿verdad?», insistió Natalia. «Necesitamos hablar con usted. Es importante». Inés frunció el ceño y miró hacia ambos lados del camino, como si buscara asegurarse de que nadie los observaba. Finalmente abrió un poco más la puerta y los hizo pasar con un gesto seco. «Entren, pero rápido», dijo, con un tono autoritario que no coincidía con su apariencia frágil.
El interior de la casa era oscuro y frío, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de aquellas paredes. Viejas fotografías colgaban de las paredes descoloridas y un fuerte olor a té y naftalina llenaba el aire. Inés los guió hasta una pequeña sala donde una estufa de leña crepitaba débilmente, brindando algo de calor. «Siéntense», ordenó la anciana señalando dos sillas desvencijadas. Natalia y Mateo obedecieron, mientras Inés se acomodaba en un sillón desgastado frente a ellos. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una intensidad que les resultó perturbadora. «Nadie ha venido a preguntarme por Octavio en mucho tiempo», dijo finalmente. «¿Por qué quieren saber de él?» Natalia sacó la carta del bolsillo y la extendió hacia Inés. «Encontré esto en un abrigo que perteneció a Octavio», dijo. «Creo que él dejó algo importante escondido, algo que otras personas no querían que se descubriera». Inés tomó la carta con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas con lentitud y su expresión fue cambiando a medida que leía. Cuando terminó, dejó escapar un suspiro largo y profundo. «Esto», murmuró devolviéndole la carta, «no debió llegar a tus manos». «¿Por qué?», preguntó Natalia. «¿Qué significa todo esto?». Inés guardó silencio durante un momento, mirando las llamas de la estufa como si buscara las palabras en ellas. Finalmente habló. Octavio Villarreal era un hombre adelantado a su tiempo, pero también era un hombre atormentado. Su fortuna creció rápido, más rápido de lo que muchos pudieron soportar. Eso le generó enemigos, tanto dentro como fuera de su círculo más cercano. «¿Qué clase de enemigos?», preguntó Mateo inclinándose hacia adelante. «Los peores», respondió Inés con voz amarga. «Gente ambiciosa que solo pensaba en el poder y en el dinero. Octavio sabía que no podría protegerlo todo, así que decidió esconder aquello que más valoraba, su legado». «¿Qué es ese legado?», insistió Natalia. Inés negó con la cabeza. «No lo sé con certeza», respondió. «Pero Octavio solía hablar de un lugar seguro, un sitio donde nadie pudiera tocar lo que él dejó atrás». «¿Se refiere a la propiedad abandonada?», preguntó Mateo. Inés volvió a mirarlos, y por un instante pareció que la duda cruzaba su rostro. «Quizá, pero si están buscando respuestas, tengan cuidado. Hubo personas que nunca dejaron de vigilar. Y créanme, no les gustará que alguien más se meta en sus asuntos». Natalia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La voz de Inés tenía un tono de advertencia que no pudo ignorar. «¿Quiénes son esas personas?». «Los mismos que desaparecieron a Octavio», respondió la anciana con frialdad. «Él sabía demasiado y eso le costó todo». El silencio que siguió fue opresivo. Natalia sintió el peso de cada palabra en su pecho. Antes de que pudiera responder, sonó un golpe seco en la puerta principal, haciendo que los tres se sobresaltaran. «Está esperando a alguien», susurró Mateo poniéndose de pie. Inés negó con la cabeza, visiblemente nerviosa. «No se muevan», ordenó la anciana, levantándose con dificultad. Natalia y Mateo intercambiaron una mirada de preocupación, mientras Inés avanzaba lentamente hacia la puerta. La escucharon murmurar algo, seguido del sonido de la cerradura girando. Apenas un instante después, Inés regresó con una expresión pálida y una hoja de papel en la mano. «Esto es para ustedes», dijo extendiéndosela a Natalia. Natalia tomó el papel con manos temblorosas. Era una nota escrita con letras recortadas de periódicos. «Dejen de buscar. No habrá otra advertencia». El corazón de Natalia se detuvo por un segundo. Miró a Mateo, quien parecía igual de alarmado. «Nos están vigilando», susurró él, rompiendo el silencio. «Lárguense de aquí», dijo Inés con voz temblorosa. «No quiero problemas».
Natalia se levantó de golpe, guardando la nota junto con la carta. «Gracias por su ayuda», dijo rápidamente. «Lo que nos dijo es importante». Mateo la siguió hasta la salida y ambos se apresuraron hacia el auto. Antes de entrar, Natalia miró hacia la casa una última vez y vio a Inés asomada en la ventana, con una expresión de preocupación que no pudo borrar de su mente. «Esto se está poniendo serio», dijo Mateo mientras encendía el motor. «Alguien realmente no quiere que sepamos la verdad». Natalia miró la nota una vez más y luego al horizonte, donde el cielo comenzaba a oscurecerse. Aunque el miedo era inevitable, había algo que no podía ignorar. Estaban cerca, muy cerca de descubrir lo que Octavio había escondido. Y no había vuelta atrás. El viento silbaba entre los árboles, arrastrando hojas secas y nubes de polvo a lo largo de la carretera desierta. Natalia y Mateo no habían dicho una palabra desde que dejaron la casa de Inés. El mensaje anónimo, esa advertencia escalofriante, seguía clavado en sus mentes como una espina invisible. Cada minuto que pasaba, Natalia sentía el peso de las palabras de la anciana, los mismos que desaparecieron a Octavio. «Esto no puede ser una simple coincidencia», murmuró Mateo, rompiendo el silencio mientras sostenía el volante con fuerza. «Nos están siguiendo». Natalia, sentada en el asiento del copiloto, miraba por la ventana, donde el paisaje árido pasaba como un borrón interminable. «No importa», respondió finalmente con voz firme. «Estamos demasiado cerca. No podemos parar ahora». Mateo giró la cabeza por un instante y la observó. Había algo nuevo en su voz, una determinación que iba más allá de la curiosidad o del miedo. «¿Crees que vale la pena arriesgarse así?», preguntó él, volviendo la mirada al camino. «Es evidente que no somos los únicos buscando esto. No se trata solo de la carta o del abrigo», respondió Natalia, sujetando con fuerza el papel arrugado que aún guardaba en su bolsillo. «Octavio quiso proteger algo importante y su legado no puede caer en las manos equivocadas. Es como si...» Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Como si él me hubiera elegido para esto». Mateo suspiró y asintió levemente, aunque su preocupación era evidente. «De acuerdo, pero prométeme que si esto se complica aún más, nos alejaremos». «No puedo prometer eso», respondió Natalia, mirando hacia el horizonte. «Pero te prometo que seré cuidadosa». Horas más tarde, el sol comenzaba a ocultarse cuando llegaron a la antigua estación de tren mencionada en los archivos que Mateo había encontrado. Según lo que Inés les había revelado, ese lugar había sido una parada clave para Octavio en los últimos años antes de su desaparición. La propiedad estaba completamente abandonada, un edificio de ladrillos desgastados, con ventanas rotas y un cartel oxidado que apenas se sostenía en la entrada. «No me gusta esto», murmuró Mateo, bajando del auto y observando los alrededores. «No es momento de echarse atrás», respondió Natalia, ajustándose el abrigo azul y avanzando hacia la entrada. El interior de la estación estaba sumido en penumbras. Polvo y escombros cubrían el suelo, y el aire olía a humedad y a hierro oxidado. Mateo encendió su linterna y dirigió el haz de luz hacia los rincones oscuros, iluminando grafitis antiguos y telarañas que colgaban del techo. «¿Por dónde empezamos?», preguntó él, mientras Natalia examinaba el suelo. «Busquemos alguna oficina o almacén». «Octavio tuvo que haber escondido algo en un lugar apartado», respondió ella. Caminaron con cuidado, evitando los tablones rotos y los agujeros en el suelo. Al final del pasillo principal encontraron una puerta entreabierta que llevaba a una oficina pequeña y caótica. Estanterías vacías y archivos tirados por todas partes decoraban el lugar. Natalia comenzó a revisar los papeles, buscando cualquier indicio que pudiera conectarlos con el legado de Octavio. «Aquí hay algo»,
dijo Mateo de repente, levantando una caja de metal cubierta de polvo. La colocó sobre el escritorio y tras unos segundos de forcejeo logró abrirla. Dentro había documentos viejos y una libreta de cuero desgastada. Natalia la tomó con manos temblorosas y comenzó a hojearla. «Es su diario», susurró ella, sintiendo cómo el corazón se le aceleraba. Las páginas estaban llenas de anotaciones escritas con la misma caligrafía elegante que Natalia había visto en la carta. Octavio hablaba de sus empresas, de sus aliados y finalmente de la traición. Confié en ellos. Creí que compartían mi visión, pero solo querían destruir lo que había construido. Sabían que planeaba donar mi fortuna para crear algo más grande, algo que ayudara a los que realmente lo necesitan. Pero ellos no lo permitirán, me vigilan, me persiguen. Debo esconderlo antes de que sea demasiado tarde. Natalia dejó escapar un suspiro tembloroso. Quería usar su dinero para causas nobles, dijo mirando a Mateo. Y quienes lo traicionaron lo hicieron desaparecer para quedarse con todo. Mateo asintió, visiblemente impresionado. Entonces, esto no es solo un secreto, es una fortuna oculta. Antes de que pudieran decir algo más, un ruido seco los sobresaltó. Provenía del pasillo. Ambos se quedaron quietos, conteniendo la respiración. «¿Escuchaste eso?», susurró Natalia, aferrando la libreta contra su pecho. Mateo asintió y apagó la linterna rápidamente. Un segundo después, pasos pesados comenzaron a escucharse, acercándose a la oficina. «Nos encontraron», murmuró Mateo. «Tenemos que salir de aquí». Sin perder tiempo, Natalia guardó la libreta dentro de su abrigo, y ambos se dirigieron hacia una puerta lateral que daba al andén. Corrieron tan rápido como pudieron, con los pasos de sus perseguidores resonando a pocos metros detrás de ellos. «¡Por aquí!», gritó Mateo, señalando una salida de emergencia parcialmente bloqueada por tablones de madera. Lograron abrirse paso y salieron al exterior justo cuando el ruido de los perseguidores se hacía más fuerte. El aire frío de la noche les golpeó el rostro, pero no se detuvieron. Corrieron hacia el auto, donde Mateo arrancó el motor con manos temblorosas. «¡Vamos, vamos!», gritó Natalia mirando hacia atrás. A través de la ventana trasera pudo ver siluetas oscuras de hombres que los observaban desde la entrada de la estación. La imagen se grabó en su mente como una sombra ominosa. «¿Quiénes son?», preguntó Mateo acelerando por la carretera. «Esto no puede ser una simple coincidencia. Son las mismas personas de las que Octavio hablaba en su diario», respondió Natalia con voz temblorosa. «Los que lo traicionaron. Los que no quieren que nadie sepa la verdad». Mateo respiró hondo, intentando recuperar la calma. «Ahora tienen razones para seguirnos a nosotros». Natalia miró el diario que llevaba oculto en el abrigo y sintió una mezcla de miedo y determinación. No había vuelta atrás. Lo que había comenzado como un simple misterio, ahora se había convertido en algo más grande, algo que iba mucho más allá de ella misma. Octavio quiso proteger su legado, dijo en voz baja. «Y ahora depende de nosotros asegurarnos de que eso suceda». Mateo asintió, aunque no dijo nada. Sabía que estaban metidos en algo peligroso, pero también sabía que Natalia no se detendría hasta descubrir la verdad. El auto se perdió en la oscuridad de la carretera, mientras las siluetas en la estación seguían observándolos desde las sombras. La amenaza era real, y Natalia lo sabía. Pero también sabía que había encontrado un propósito: proteger aquello que Octavio había intentado salvar con su desaparición. No importaba el peligro, no importaba el costo, la verdad debía salir a la luz. La noche caía lentamente sobre el horizonte mientras el auto de Mateo avanzaba por un camino de tierra rodeado de árboles secos.
La vieja propiedad mencionada en la carta de Octavio, el lugar donde se escondía la verdad, parecía cada vez más cercana. La tensión en el aire era casi palpable. Natalia, sentada en el asiento del copiloto, sostenía el diario de Octavio entre sus manos, repasando las anotaciones por última vez. Cada página era un recordatorio de la traición, la codicia y el peligro que los había llevado hasta ahí. «Estamos cerca», murmuró Mateo, ajustando las luces del auto mientras se adentraban en una zona más oscura y densa. «La propiedad debería estar al final de este camino». Natalia no respondió. Miraba a través del parabrisas, sintiendo cómo el miedo crecía dentro de ella, pero también algo más. Una fuerza inexplicable, una necesidad de llegar hasta el final, sin importar lo que les esperara. El camino terminó abruptamente frente a un portón de hierro oxidado, cubierto de hiedra y maleza. Más allá del portón, apenas visible bajo la luz de los faros, se alzaba una enorme mansión en ruinas. Su silueta se recortaba contra el cielo nocturno, oscura y abandonada, como un gigante dormido. «Aquí estamos», dijo Mateo apagando el motor. «¿Lista?» Natalia asintió y abrió la puerta del auto, sintiendo cómo el aire frío le cortaba la piel. Ajustó el abrigo azul y echó un vistazo rápido a su alrededor. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. Mateo saltó la verja con facilidad y ayudó a Natalia a pasar al otro lado. Caminaron lentamente hacia la mansión, con las linternas iluminando el camino entre las sombras. «Este lugar parece sacado de una película de terror», susurró Mateo, rompiendo el silencio. «Y aquí estamos nosotros, buscando respuestas», respondió Natalia con un intento de sonrisa que no logró disimular su nerviosismo. La puerta principal estaba ligeramente abierta, como si alguien hubiera estado allí antes. Mateo empujó con cuidado y el chirrido de las bisagras resonó en el interior de la mansión, haciendo que ambos se detuvieran por un instante. «Vamos rápido», dijo Natalia en voz baja. «No sabemos cuánto tiempo tenemos». El vestíbulo era enorme, con un techo alto cubierto de grietas y una vieja lámpara de araña que pendía peligrosamente. Polvo y escombros cubrían el suelo y el aire olía a madera podrida y abandono. Subieron por una escalera de mármol agrietada, guiándose por las anotaciones del diario. Octavio había mencionado un estudio en el segundo piso, un lugar donde guardaba sus secretos más importantes. «Por aquí», dijo Mateo, señalando una puerta al final del pasillo. La abrieron con cuidado y entraron en una habitación grande, con estanterías vacías y una mesa cubierta de papeles amarillentos. Natalia iluminó con su linterna los rincones del estudio hasta que sus ojos se detuvieron en un viejo baúl de madera apoyado contra la pared. «Debe ser eso», susurró, acercándose rápidamente. Mateo la ayudó a abrir el pesado candado con una barra de hierro que había encontrado entre los escombros. El baúl se dio con un chasquido seco y su interior reveló una serie de documentos encuadernados, cartas y planos detallados. Natalia tomó uno de los archivos con manos temblorosas y comenzó a leer en voz alta. «Son pruebas», dijo, con la voz entrecortada. «Pruebas de que Octavio planeaba donar toda su fortuna a fundaciones benéficas. Aquí está todo, los nombres de las organizaciones, las propiedades que iba a vender, las cuentas bancarias». Mateo tomó otro de los documentos y lo revisó con rapidez. «Y mira esto», agregó él. «Aquí hay contratos falsificados, cartas de sus antiguos socios, pruebas de que ellos lo traicionaron y lo hicieron desaparecer». El sonido de pasos apresurados en la planta baja los hizo congelarse. Natalia y Mateo se miraron con los ojos muy abiertos, comprendiendo al instante lo que estaba pasando. «No estamos solos», susurró Mateo apagando la linterna. «Registren cada rincón», gritó una voz masculina desde abajo. «No pueden haber ido muy lejos. Tenemos que salir de aquí»,
dijo Natalia en voz baja, guardando rápidamente los documentos más importantes en su bolso. Mateo asintió y señaló la ventana al final del estudio. La abrieron con cuidado y Mateo asomó la cabeza para revisar el exterior. Hay una cornisa que lleva al jardín trasero. Podemos salir por ahí. Natalia no dudó. Mateo la ayudó a subir primero y con el corazón latiéndole en los oídos, Natalia comenzó a avanzar lentamente por la estrecha cornisa. Debajo de ella, el suelo parecía un abismo oscuro. ¡Por ahí!, escuchó gritar desde dentro de la mansión. Mateo salió detrás de ella justo cuando una figura apareció en la puerta del estudio, iluminándolos con una linterna. ¡Deténganse! ¡Corre!, gritó Mateo, empujando a Natalia hacia adelante. Saltaron al jardín trasero justo cuando un disparo rompió el aire, impactando en la pared a pocos centímetros de donde habían estado. Natalia rodó por el suelo, sintiendo cómo el bolso se le clavaba en las costillas, pero no soltó los documentos. Mateo la ayudó a ponerse de pie y ambos comenzaron a correr hacia el bosque que rodeaba la mansión. «No mires atrás», gritó Mateo, jadeando mientras corrían entre las sombras. Los gritos de sus perseguidores se escuchaban cada vez más lejos, pero Natalia sabía que no estaban a salvo. Tropezó varias veces con raíces y ramas caídas, pero se obligó a seguir corriendo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una carretera desierta donde habían dejado el auto escondido entre unos arbustos. Mateo abrió la puerta del conductor con manos temblorosas y encendió el motor. Natalia se dejó caer en el asiento, aún sin aliento, y miró hacia la oscuridad del bosque, esperando ver alguna sombra salir de entre los árboles. Pero todo estaba en silencio. «¿Estás bien?», preguntó Mateo, mirando de reojo mientras aceleraba. «Sí, creo que sí», respondió Natalia, abrazando el bolso contra su pecho. Mateo respiró hondo y golpeó el volante con frustración. «Esto no ha terminado, Natalia. Ellos no se van a detener». «Lo sé», respondió ella mirando por la ventana. «Pero ahora tenemos algo que ellos no querían que encontráramos». Abrió el bolso y sacó uno de los documentos, iluminándolo con la luz tenue del tablero del auto. Eran las pruebas que necesitaban para desenterrar la verdad, el legado que Octavio había intentado proteger con su vida. «Haremos justicia», dijo Natalia en voz baja, más para sí misma que para Mateo. «Por Octavio y por todo lo que él quería lograr». Mateo la miró por un instante y asintió. El auto desapareció en la oscuridad de la carretera, dejando atrás la mansión y sus sombras, pero Natalia sabía que el peligro no había terminado. Lo que habían encontrado era solo el comienzo de una lucha mucho mayor, una lucha por la verdad, una lucha que ella no estaba dispuesta a perder. La ciudad estaba cubierta por un cielo gris, como si el clima presagiara la tormenta que estaba a punto de desatarse. Natalia observaba desde una pequeña cafetería la pantalla de su teléfono, donde se desplegaban las primeras noticias que cambiarían todo. El titular, en letras gruesas y negras, era tan impactante como inevitable. La verdad sobre Octavio Villarreal. Una fortuna oculta y una traición histórica. Las manos de Natalia temblaron ligeramente al dejar el teléfono sobre la mesa. La sensación de vacío en el estómago no era de miedo, sino de nerviosismo y expectativa. Habían dado el paso final. La información que ella y Mateo recuperaron en la mansión había sido entregada a un periodista de confianza y ahora, por primera vez en décadas, la verdad salía a la luz. ¿Estás lista para lo que viene?, preguntó Mateo, sentándose frente a ella con 2 tazas de café. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una mezcla de alivio y preocupación. «No lo sé»,
respondió Natalia, tomando una taza entre sus manos. Creo que no hay forma de prepararse para algo así. Mateo asintió, observando cómo la gente comenzaba a compartir la noticia en redes sociales. Natalia podía ver desde la ventana a varios transeúntes mirando sus teléfonos, hablando entre ellos, señalando las pantallas con asombro. Lo que ellos habían destapado era más grande de lo que jamás imaginaron. Los documentos, las pruebas de las donaciones que Octavio quiso realizar, los nombres de los traidores y la conspiración que terminó con su desaparición. Todo estaba allí, expuesto al mundo. Todo esto empezó con un abrigo, murmuró Natalia, esbozando una sonrisa amarga. Un simple abrigo de segunda mano. Mateo soltó una risa leve. No creo que fuera tan simple. Ese abrigo te eligió a ti, Natalia. Fue el comienzo de algo que solo tú pudiste terminar. Natalia miró por la ventana una vez más, sintiendo cómo su pecho se llenaba con una mezcla de orgullo y tristeza. Habían logrado justicia para un hombre que el mundo había olvidado, pero el precio había sido alto. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Mateo mirándola fijamente. Las pruebas están afuera, el legado de Octavio será protegido. ¿Y tú? ¿Qué harás con tu vida ahora? Natalia no respondió de inmediato. Se quedó mirando el reflejo de su rostro en la ventana. La misma joven que había comprado un abrigo días atrás, pero también alguien diferente. El miedo, la incertidumbre y la rabia que la habían acompañado en ese viaje habían dado paso a algo más profundo. Una convicción de que el mundo, a pesar de su oscuridad, podía cambiar con actos valientes. No lo sé todavía, dijo finalmente. Pero no puedo volver atrás, Mateo. No puedo regresar a la librería como si nada hubiera pasado. Mateo asintió lentamente, como si ya esperara esa respuesta. Te entiendo. A veces, cuando descubres la verdad, no hay manera de volver a lo de antes. En ese momento, un sonido familiar los interrumpió. Los teléfonos en el bolsillo de ambos vibraron al mismo tiempo. Mateo lo sacó primero y su expresión se endureció al ver el mensaje que acababa de llegar. Natalia tomó su propio teléfono y leyó las palabras que brillaban en la pantalla. Creen que han ganado. Esto no ha terminado. Natalia sintió cómo el frío le recorría la espalda. El remitente del mensaje era desconocido, pero el significado era claro. Alguien aún estaba observando, alguien que no aceptaría perder tan fácilmente. Son ellos, dijo Mateo en voz baja, su mandíbula tensa. No se darán por vencidos. Que lo intenten, respondió Natalia, guardando el teléfono con firmeza. Ya no tengo miedo de ellos. Mateo la miró con admiración. Había visto a Natalia cambiar durante todo ese proceso, desde la joven desconfiada que encontró una carta en el bolsillo de un abrigo hasta la mujer decidida que había arriesgado todo por la verdad. Vamos, dijo ella poniéndose de pie. Tenemos que asegurarnos de que el legado de Octavio llegue a donde pertenece. Horas más tarde, Natalia y Mateo se encontraban en una rueda de prensa improvisada en la sede de una organización benéfica local. El salón estaba lleno de periodistas, fotógrafos y representantes de distintas fundaciones. Sobre una mesa central reposaban copias de los documentos que Natalia y Mateo habían recuperado. Cartas firmadas por Octavio, testamentos, cuentas y planes detallados de cómo quería usar su fortuna para ayudar a las personas más necesitadas. Una mujer mayor, representante de una de las fundaciones beneficiadas, se acercó a Natalia y tomó sus manos entre las suyas. No tengo palabras para agradecerte lo que has hecho, dijo con voz emocionada. Gracias a ti, el sacrificio de Octavio no será en vano. No hice esto sola,
respondió Natalia, mirando a Mateo, quien le sonreía desde el otro lado de la sala. Octavio solo necesitaba que alguien escuchara su historia y contara su verdad. «Y lo hiciste», dijo la mujer apretando sus manos con fuerza. «Lo hiciste». Los flashes de las cámaras iluminaban el rostro de Natalia mientras los periodistas comenzaban a hacer preguntas, pero ella apenas podía escucharlos. Todo lo que importaba era que, finalmente, la verdad había salido a la luz. El nombre de Octavio Villarreal quedaría en la memoria colectiva, no como el empresario desaparecido en el olvido, sino como el hombre que quiso cambiar el mundo con su legado. Cuando la rueda de prensa terminó, Natalia salió al aire libre y respiró profundamente. El viento fresco le despeinó el cabello y le recordó lo lejos que había llegado. Mateo la alcanzó, con las manos en los bolsillos y una sonrisa tranquila en los labios. «Lo logramos», dijo él, mirando al horizonte. «Sí», respondió Natalia con una mezcla de alivio y nostalgia. «Lo logramos». «Entonces, ¿qué sigue para ti?» Natalia se quedó en silencio por un momento, mirando las calles llenas de gente que seguía con sus vidas. Personas normales, con problemas y sueños como los que Octavio había querido proteger. «Quiero empezar de nuevo», respondió finalmente. «No quiero quedarme aquí, en medio de todo esto. Necesito encontrar mi propio camino, uno que no esté marcado por sombras ni secretos». Mateo asintió, aunque su expresión mostraba un atisbo de tristeza. «Te voy a extrañar, ¿sabes?» «Yo también», dijo Natalia sonriendo levemente. «Pero esto es algo que necesito hacer». Ambos se quedaron en silencio, mirando el atardecer que comenzaba a teñir el cielo de tonos dorados y naranjas. Natalia sintió una calma que no había sentido en mucho tiempo. Había cerrado un capítulo importante en su vida, pero uno nuevo se abría frente a ella, lleno de posibilidades. «Gracias, Mateo», dijo finalmente. «No podría haberlo hecho sin ti». «Siempre estuviste más preparada de lo que creías», respondió él. «Solo necesitabas darte cuenta». Natalia sonrió y comenzó a caminar por la acera, con el abrigo azul ondeando suavemente con el viento. Ya no era el abrigo lo que la definía, ni la carta, ni la historia de Octavio. Era ella misma, con su determinación y fuerza renovadas. Dejó atrás el bullicio de la ciudad mientras las luces comenzaban a encenderse. No sabía exactamente hacia dónde iba, pero esta vez no importaba. El mundo era grande, y por primera vez Natalia sentía que podía enfrentarlo con la cabeza en alto. La luz dorada del amanecer se filtraba entre las montañas, iluminando suavemente la nueva ciudad que Natalia ahora llamaba hogar. Calles empedradas y edificios de colores cálidos se extendían bajo el cielo limpio, mientras el sonido suave de los primeros transeúntes rompía el silencio matutino. Natalia caminaba despacio por una avenida arbolada, con las manos dentro de los bolsillos de su abrigo azul, ese mismo abrigo que, tiempo atrás, la había empujado hacia un camino que nunca imaginó recorrer. Habían pasado algunos meses desde la rueda de prensa, desde el desmantelamiento de las mentiras y traiciones que rodearon a Octavio Villarreal. La noticia había dado la vuelta al país. Su legado, su verdadera intención de cambiar el mundo, había sido rescatado de las sombras y devuelto a donde siempre debió estar. Natalia aún recordaba la expresión de alivio en los rostros de aquellos que se beneficiaron de la fortuna finalmente liberada. Pero ahora, lejos de todo aquello, Natalia había decidido empezar de nuevo. Se instaló en una ciudad pequeña, tranquila y llena de oportunidades. La sombra de los perseguidores había desaparecido y por primera vez en mucho tiempo podía respirar sin miedo. Su vida ya no era la misma. Había cambiado, y no solo por lo que había vivido, sino por lo que había entendido. La verdad
tiene un precio, pero también tiene el poder de liberarnos. Buenos días, señorita Natalia, dijo una voz amable detrás de ella. Natalia se giró y sonrió al reconocer a la señora Ángela, una mujer mayor que trabajaba en la administración de un pequeño refugio para mujeres y niños, uno de los lugares donde Natalia había comenzado a colaborar. Buenos días, señora Ángela, respondió Natalia con calidez. Ya está todo listo en el comedor. Los pequeños esperan ansiosos la visita de su favorita. Natalia rió suavemente, sintiendo cómo su corazón se calentaba ante esas palabras. Nunca habría imaginado que su vida tomaría ese rumbo, ayudar a los demás, ofrecer consuelo y esperanza a quienes lo necesitaban. Después de todo lo que había aprendido sobre Octavio, sintió que era lo menos que podía hacer. Aquella fortuna que él quiso proteger había sido repartida con justicia, y aunque Natalia no se quedó con nada material, lo que había ganado era infinitamente más valioso: un propósito. Caminó junto a la señora Ángela hacia el refugio, un edificio sencillo pero acogedor, con paredes pintadas en tonos vivos y ventanas adornadas con flores. Los sonidos de risas infantiles llegaban desde el interior, y Natalia sintió que, por fin, estaba donde debía estar. Natalia, dijo la señora Ángela, deteniéndose un momento antes de entrar. Siempre he querido preguntarle algo. Dígame, respondió Natalia, girándose con curiosidad. La mujer la miró con ternura y un toque de curiosidad en los ojos. ¿Por qué decidió venir aquí? Una joven como usted podría haber hecho cualquier cosa con su vida. Natalia se quedó en silencio por un momento, mirando el horizonte. El viento fresco agitaba suavemente los árboles y el sol de la mañana comenzaba a calentar el aire. Porque sentí que debía hacerlo, respondió finalmente, con voz tranquila. Alguien me mostró que el verdadero poder no está en el dinero ni en la influencia, sino en las decisiones que tomamos para cambiar la vida de los demás. La señora Ángela asintió con una sonrisa de aprobación, y ambas entraron al edificio. Horas después, Natalia se sentó en una banca frente a un parque donde los niños jugaban alegremente. En su regazo descansaba un cuaderno donde había comenzado a escribir sus pensamientos y sus planes para el futuro. Aunque aún no tenía todas las respuestas, había algo que sí sabía con certeza. Todo lo que había sucedido no había sido una coincidencia. El abrigo, la carta, Octavio, todo parecía parte de un plan invisible, como si alguien o algo hubiera tejido los hilos de su destino. Recordó el momento en que sostuvo la carta por primera vez, esa mezcla de miedo y curiosidad que la había empujado a seguir adelante. No era solo un abrigo, murmuró para sí misma con una sonrisa leve. Era una puerta a la verdad. Respiró hondo y cerró los ojos por un instante, dejando que el sonido del viento y las risas la envolvieran. Sentía que, de algún modo, Octavio había encontrado paz al final de todo. Su legado había sido rescatado y utilizado para lo que él siempre quiso: hacer el bien. Gracias, susurró, como si el viento pudiera llevar sus palabras a algún lugar donde él pudiera escucharlas. Esa tarde, Natalia caminó por las calles empedradas de la ciudad, sintiendo una ligereza que no había sentido en años. Pasó frente a una tienda de segunda mano y se detuvo por un momento, observando los abrigos colgados en la vitrina. Uno de ellos, un poco gastado pero elegante, le recordó al suyo. ¿Busca algo, señorita?, preguntó el dueño de la tienda, un hombre mayor de rostro amable. No, solo miraba, respondió Natalia con una sonrisa. A veces, las cosas más simples nos llevan a los caminos más inesperados. El hombre la miró con confusión, pero Natalia simplemente siguió su camino.
El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. Las sombras se alargaban, pero a Natalia ya no le preocupaban las sombras del pasado. Ahora caminaba firme, con la mirada puesta en el horizonte. Mientras avanzaba por la calle, sintió que por fin era libre. Libre de miedos, libre de dudas y, sobre todo, libre para escribir su propia historia. Al llegar a la cima de una colina desde donde podía ver toda la ciudad, Natalia se detuvo. El viento soplaba suavemente, despeinando su cabello y agitando las puntas de su abrigo azul. Cerró los ojos por un momento y sonrió. El amanecer de una nueva vida había llegado, y ella estaba lista para recibirlo. «Este es solo el comienzo», dijo en voz baja, como si se lo prometiera a sí misma. Y con paso firme continuó su camino hacia un futuro lleno de posibilidades. ¿Qué habrías hecho tú si encontraras una carta como la de Natalia? ¿Seguirías buscando la verdad como ella y Mateo, enfrentándote a todos los peligros, o preferirías dejar todo en el misterio? Cuéntame en los comentarios si crees que Natalia hizo lo correcto al arriesgarlo todo para proteger el legado de Octavio Villarreal. Valió la pena descubrir la verdad, aunque eso significara cambiar su vida para siempre. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, compartirla y suscribirte al canal para que no te pierdas nuestras próximas historias llenas de intriga y superación. Ahora sigue disfrutando con el siguiente video que aparece en tu pantalla. Nos vemos en la próxima historia.